todos y bienvenidos un día más a Tarifa Funworks. Pues hoy traigo un tema muy controvertido que estoy aquí para ayudaros. Y es diferencia entre arnés de asiento y cuándo lo recomiendo, y diferencia entre arnés de cintura y cuándo lo recomiendo. Ya sabéis que me podéis hacer caso en todo lo que os aconsejo. Y os voy a dar los motivos, los porqués, pros y contras, y finalmente vosotros decidís. Fijaros, la primera diferencia visual es con el de asiento, la altura del gancho, por eso llevo los dos puestos, que es más bajo, y el de cintura es más alto. Aquí vemos los dos diferentes. Este de asiento que llevo ahora me queda un poquito grande, pero me ha dado igual, ¿vale? He cogido las primeras tallas que he pillado. Vamos a ver si soy capaz de ayudaros porque veo que hay mucha confusión. ¿Cuándo recomiendo uno y cuándo recomiendo otro? Para arneses de asiento van muy bien y son muy recomendables, pues para este tipo de navegación que son con poco viento, condiciones de agua plana, condiciones light, condiciones de largas distancias, con material grande, o condiciones muy suavitas, donde no tenemos un exceso de potencia, de impacto, pero sobre todo, lo que más nos va a afectar son las condiciones del mar, y cuanto más light, pues ahí vamos a estar muy cómodos con nuestros arneses de asiento. Para ese tipo de circunstancias y condiciones son unos arneses súper cómodos. Por contrapunto, ¿cuándo os aconsejo yo que utilicemos el arnés de cintura? Y ahora voy a ir a más datos y más sobre lo concreto. Pues fijaros, todos aquellos que tengamos una navegación con viento fuerte, con condiciones de choppy, de olas, donde las condiciones son un poco más exigentes, siempre os voy a recomendar el de cintura. Ahora, cuando me llegáis aquí a la tienda y queréis coger un arnés, o estáis pensando en un arnés, o ya me venís con un arnés que, por ejemplo, venís utilizando el arnés de asiento, o estáis en vuestra evolución, la reflexión que yo os hago siempre para de cara al futuro, para los que estéis en la iniciación, es qué tipo de windsurf o dónde vais a navegar es el que tenéis pensado, planteado. Claro, si me decís, pues Antonio, quiero aprender a navegar, o parte de la idea de mi evolución va por navegar en condiciones de viento fuerte, en condiciones de olas, de mar, de choppy, o sea, la versión más del fanboard o más cañera y agresiva, sí o sí os digo que utilicemos el de cintura y os quitéis el de asiento. ¿Por qué? Pues fijaros, la diferencia entre uno y otro básicamente es que con el arnés de asiento lo que nos pasa es que tenemos el tren inferior, lo tenemos más bloqueado. Todo esto es un bloque, es un pack, y tenemos menos movilidad en el tren inferior. ¿Qué sucede con esto? Cuando vamos en condiciones de viento fuerte o condiciones de agua más movidas, fijaros que no nos interesa tener el tren inferior muy bloqueado. ¿Por qué? Porque lo que nos va a pedir tanto el arnés como la tabla, las condiciones de todo, es que tengamos liberado el tren inferior, nos carguemos en el arnés y tengamos mucha libertad en la zona de piernas. ¿Pues para qué? Pues para que podamos dibujar con nuestras piernas, que la tabla vaya dibujando todo el relieve del agua. Entonces, por eso os recomiendo el de cintura. En condiciones de viento fuerte y agua muy movida, el de asiento nos deja demasiado bloqueados. No es que no podamos navegar, pero se nos dificulta un poco el liberar la tabla y dejarla y dibujar todas estas variaciones. Incluso en condiciones de viento fuerte y racheado son más incómodos porque llevamos el arnés un poquito más abajo. Entonces, siempre os digo, los que venís ya con un arnés de asiento o estáis habituados al arnés de asiento y navegáis en condiciones cañeras, que sepáis que no os está ayudando.
os está bloqueando. El de cintura, ahí me gusta decir que la parte de abajo del tren inferior se dedica a la tabla y la parte posterior nos dedicamos a la vela, con lo cual tenemos las dos partes del cuerpo bien diferenciadas, trabajando bien con vela, bien con tabla y dibujando todo lo que nos encontramos. Me diréis, ostras Antonio, es que veo gente que hay con slalom o condiciones de velocidad, que están utilizando arneses de asiento con mucha caña. Sí, pero sobre todo, si os fijáis en algunos riders y algunos competidores, hay veces que cuantas más complicadas son las condiciones, ya utilizan el de cintura y dejan un poco a un lado el de asiento. No quiero decir que no utilicemos el de asiento, sí podemos utilizarlo, pero siempre bajo esas condiciones. Fijaros, os voy a poner el ejemplo, mi ejemplo, donde yo soy de la vieja escuela, como ya me conocéis, y entonces yo el cambio de arnés lo hice hace unos 10 años, cuando ya me afinqué aquí a Tarifa definitivamente. Os tengo dicho y os tengo acostumbrados que el cambio de arnés de asiento, cuando estamos acostumbrados al arnés de cintura, es un cambio que nos cuesta mucho, nos cuesta. Y es más, por pura evolución yo hice el cambio, al igual que a muchos de mis clientes y amigos os he hecho el cambio. Cuando navegáis en condiciones de acción, os hago el cambio, quitaros el de asiento y pasaros al de cintura. ¿Cómo hacemos el cambio? Fijaros, me decís la mayoría de las veces, Antonio, sí lo he probado, me lo he puesto de gente que utilizaba el de asiento y ahora prueba una vez el de cintura. Antonio, sí lo he probado, pero no puedo. Y le digo, ¿cuánto tiempo has estado con él? He dado 2 largos y me lo he quitado. No puede ser, ¿vale? Que sepáis que el cambio de arnés de asiento a arnés de cintura, los que lleváis mucho tiempo usándolo, es un cambio consciente y muy cómodo, porque no sabemos estar encima de... Todo se nos descoloca con el arnés de cintura los que estáis acostumbrados al de asiento. Pero os digo, tenéis que cogerlo, tenéis que ponerlo y vais a tardar 2-3 días, en el peor de los casos, en volver a ubicaros. Sé que es muy incómodo el cambio, pero tenéis que hacerlo. Yo le he hecho el cambio a mucha gente y a posteriori me han dado las gracias, incluso amigos haciendo slalom aquí en Tarifa, que son condiciones muy heavy y muy agresivas, pues lo necesitamos. Entonces todos me lo han agradecido. Que sepáis también que os aconsejo, cuando vayáis a hacer el cambio de asiento al de cintura, os va a venir al estar el gancho un poco más alto, os va a venir bien a cortar un poquito vuestro cabo de arnés habitual para que no sintáis tanto cambio. Pero los que naveguéis en condiciones de acción, como os he dicho, hacer el cambio o de cara al futuro pensemos siempre en el de cintura, que es lo que siempre os vamos a recomendar y más eficiente es. ¿De acuerdo? Luego, otro punto que me gusta poner en valor, por ejemplo, los arneses de asiento flotan muy poquito. ¿Veis? Que flotan porque tienen muy poquita espuma, porque son muy reducidos, son chiquitos, y luego la zona de las perneras y demás no llevan espuma de flotabilidad, con lo cual flotan menos. Tened en cuenta que un arnés de cintura pues tiene mucha más flotabilidad, cuerpo, incluso a la hora de impactos, en la zona de espalda nos protegen un poco más. Que tengáis claro que un arnés de cintura va a la altura del ombligo y un arnés de asiento va a la altura del pubis. Aquí lo estáis viendo y esto. Bueno, la realidad con los arneses de asiento y de cintura es esta. Efectivamente hay gente que le funciona muy bien en condiciones fuertes el de asiento. Pues que sepáis que si hacéis el cambio vais a ir mejor, más libre, más cómodo y nuestro material, nuestra navegación nos lo va a agradecer. Pero el cambio es duro. Yo también lo padecí, me costó eso, unos 3 días. El primer instante que me subí en la tabla no sabía dónde ponerme. Fijaros, claro, tantos años utilizando un tipo de arnés y ahora ponemos otro, que el cambio es duro. O cuando hagáis el cambio también, recomendable que utilicéis cabos de arnés regulables porque todo se os va a cambiar. Pero invitados estáis a este tema. Esto
es lo que hay con estos dos tipos de arnés. Ya a vuestra elección queda, la información ahí la tenéis. Como siempre os digo, todos nuestros productos en tarifafanworks.com y próximamente os cuento más cosas. Chao amigos.